Sean bienvenidos a un nuevo video sobre la clase de Geometría Moderna 2. Como mencionamos el video pasado, vamos a continuar haciendo un pequeño repaso sobre los distintos conceptos y teoremas que se vieron en el curso pasado, para que así comencemos de lleno con los conceptos de Geometría Moderna 2. Siguiendo con el repaso, hablaremos sobre segmentos dirigidos. Estos, si recordamos un poco de lo que mencionamos en unos videos atrás, dijimos que se denominaba como segmento dirigido, y en este caso, para fijar ideas, vamos a decir que los extremos de un segmento están determinados por los puntos A y B, y de esta manera, un segmento dirigido AB es el que se extiende del punto A hacia el punto B. Y también existe el segmento dirigido BA. En este caso, se extiende el segmento del punto B hacia el extremo A. A diferencia de, por ejemplo, los segmentos comunes y corrientes, los segmentos dirigidos se diferencian en que ahora ya tenemos una especie de signo asociados a ellos, dependiendo de en qué dirección los estemos tomando. Recalco aquí, y eso es algo que se mencionó en una ocasión pasada, los segmentos dirigidos no son vectores, solamente es una manera de asociar una dirección a un segmento en el plano. Dicho esto, tenemos las siguientes ecuaciones que justamente demuestran estas relaciones entre segmentos dirigidos. Por ejemplo, retomando en este caso el segmento de extremos AB, tenemos que los segmentos dirigidos AB y BA son ambos iguales en magnitud, pero como son segmentos dirigidos, estos son opuestos en dirección. Esto se puede resumir con la ecuación de que AB es igual a menos BA. No importa si estamos considerando que de izquierda a derecha es positivo o que de derecha a izquierda es en realidad el positivo. Esta ecuación siempre se va a cumplir, independientemente de cuál sea nuestro sentido de orientación que consideremos como el positivo o el negativo. Y esta misma ecuación nos sirve bastante porque también la podemos poner en su forma equivalente del estilo AB más BA, es decir, el segmento más el mismo segmento pero visto en la dirección contraria. Si sumamos ambos segmentos dirigidos, obtenemos justamente 0, dado que estamos volviendo al mismo punto de inicio. Otra ecuación importante y que tiene que ver justamente con segmentos dirigidos, pero no ya solamente para cuando hablamos de dos puntos en particular, sino cuando extendemos estas propiedades a más de dos puntos, como en este caso si fueran tres puntos colineales en una sola recta, entonces se cumple que AB más BC más CA son iguales a 0. Y esto para cualquier orden de los puntos A, B y C en el plano. Esto considerando que son puntos colineales, justamente como lo menciona el teorema. Si consideramos, por ejemplo, en una recta, no importa la posición del punto C sobre esta misma recta que determinen A y B, por ejemplo, la ecuación se cumple si C está justamente en medio de ambos puntos, si C está fuera del segmento AB y a la derecha de B, o inclusive si C está a la izquierda de A por fuera del segmento AB. En cualquiera de las posibles posiciones generales que C pudiera llegar a tener con respecto a estos dos, la ecuación siempre se va a cumplir. Inclusive hay una ecuación muy famosa también que se determina para cuando tenemos cuatro puntos colineales en una línea recta. Si A, B y C y D son cuatro puntos cualesquiera, que consideren realmente segmentos cualesquiera, no importa que determinen, incluso si alguno de ellos fuera nulos, porque puede ser que por ejemplo dos puntos coincidan, tenemos entonces la siguiente identidad que se conoce como el teorema de Euler. En este caso, este teorema se enuncia de la siguiente forma: si tenemos que A, B, C y D son cuatro puntos colineales, entonces esta ecuación es igual a 0. En esta ocasión lo que ocurre es que realmente estamos multiplicando ya los segmentos o las magnitudes de ellos, considerando siempre
se tratan de segmentos dirigidos, por lo cual el signo positivo o negativo aquí tiene una implicación muy fuerte, por lo cual hay que tener mucho cuidado al hacer uso de esta ecuación, dado que solamente se cumple si esta ecuación se da siempre y cuando estemos considerando el orden en que está esta ecuación, es decir, el orden de los segmentos. Podemos considerar esta o bien voltear todos los segmentos y estamos considerando un negativo y por lo mismo se cumpliría esta misma ecuación. Pero siempre hay que tener cuidado con el orden en que están los elementos. Otro hecho importante con respecto a los segmentos dirigidos es la razón en que un punto puede dividir a un segmento dado. Por ejemplo, si tenemos otra vez a un segmento AB y un punto cualquiera P que sea colineal con ellos, con los extremos del segmento AB, diremos que entonces P divide a este segmento en otros dos, que en este caso serían justamente el segmento AP y el segmento PB, y cuya razón es un real, no importa qué real sea. En este caso se denota como AP entre PB, siendo estos segmentos dirigidos. Esto mismo lo podemos decir de manera equivalente como que un segmento es R veces el otro segmento, siendo R pues como tal una razón de proporcionalidad en este caso para esta ecuación. Notemos que si el punto P es interior a P y PB tienen el mismo sentido, entonces en este caso R va a tomar un valor positivo, puesto que estamos dividiendo números, o sea, considerándolo como magnitudes, ambos números serían positivos. Por lo tanto, el resultado de esta razón sería positiva. Y en este caso P divide al segmento, decimos que de manera interna, porque ambos segmentos apuntan en la misma dirección. Pero por otro lado, si P estuviera, por ejemplo, a la izquierda de A o a la derecha de B, es decir, por fuera del segmento AB, entonces AP y PB tendrían sentidos opuestos. Entonces esto implicaría que la razón R sería negativa, y entonces decimos que P divide al segmento de manera externa o lo divide externamente. Esto lo podemos ilustrar fácilmente considerando, por ejemplo, en esta ocasión, en vez de que dijéramos que es el punto C, en realidad tuviéramos al punto P. Entonces tenemos algo de este estilo. En este caso P es un punto que va a dividir al segmento AB en una razón negativa, puesto que PA va de izquierda a derecha y en el caso de PB va en la dirección contraria. Ahora consideremos, por ejemplo, teoremas basados en esta definición que acabamos de mencionar. Si consideramos, por ejemplo, que tenemos dos puntos P y Q en la recta determinada por los puntos A y B, y si P y Q dividen el segmento AB en la misma razón, siendo esta razón diferente de -1, entonces van a coincidir. Es decir, justamente siempre y cuando se cumpla este teorema, los puntos P y Q van a coincidir. Y tenemos como el recíproco de este teorema, que es dado un segmento AB y una razón distinta de -1, entonces existe un único punto P que divide al segmento en esa razón dada. Por lo cual, esto quiere decir que no solamente está bien definidas las razones de segmentos, sino que están determinados de manera única. O resumiendo, con estos resultados anteriores se tiene que dar un segmento AB cualquiera a cualquier punto P en la recta que determinan, salvo B, se asocia con una razón R, un número real, en que ese punto divide al segmento AB. Podemos decir entonces así que para cada número real R distinto de -1 existe un único punto en la recta B que va a dividirlo en dicha razón. Por tanto, si nosotros determinamos, por ejemplo, un R igual a un medio, existe un único punto en la recta que determina que está determinado por los puntos A y B, tal que los divide en esa razón, y es único ese punto.
Por lo cual es tan importante mencionar estos teoremas, porque como les dije, no solamente estamos diciendo que entonces lo divide de manera única dada una razón, sino que la razón en sí misma está bien definida porque entonces solo existe un punto que divide el segmento en esa razón, por lo cual está bien definido. Ahora hablando sobre segmentos dirigidos, también podemos considerar su contraparte cuando hablamos de ángulos dirigidos, lo cual también es un concepto que se vio en Geometría Moderna 1. Esto de hecho se utiliza ya en cálculo y en muchas otras cosas de manera implícita, porque siempre que hablamos de ángulos dirigidos nos referimos a que estamos haciendo una especie de rotación en el sentido opuesto a las manecillas de reloj para considerar cuando un ángulo es positivo, como en esta imagen. En el caso contrario, si la rotación fuera en el sentido de las manecillas de reloj, entonces la rotación se considera negativa. Esto es justamente pensando en el signo que va a tener justamente el ángulo determinado por dos semirrectas como en este dibujo. En este caso, alfa es positiva, dado que estamos considerando que el ángulo se extiende de la semirrecta R hacia la semirrecta S. En este caso, es al revés. El ángulo se extiende o parte de la semirrecta S hacia la semirrecta R y por tanto el ángulo alfa es negativo. Esto nos sirve, por ejemplo, como ya les mencioné, para muchos teoremas de trigonometría. Es algo muy básico para hacer en cálculo y es algo que de hecho se utiliza como una convención natural al hablar en general de la medición de ángulos. Y eso se utiliza en muchísimas áreas de las matemáticas, no solamente en matemáticas, sino también en ingeniería. O en casi cualquier aplicación de la vida real que implique en ángulos. Pero hay un teorema en particular que se utiliza mucho en geometría moderna y es el que habla sobre un teorema de la bisectriz. Esta generalización importante de ese teorema la podemos describir o escribir como el siguiente teorema, que nos dice lo siguiente. La bisectriz de un ángulo de un triángulo divide al lado opuesto en segmentos cuya razón es la misma a la de los lados adyacentes del ángulo. Este teorema es bastante importante y se utiliza en muchísimos teoremas. Y de hecho, a partir de este mismo teorema de la bisectriz, es que podemos obtener el siguiente resultado, que es la generalización de ese mismo teorema, lo cual podemos llamarlo el teorema generalizado de la bisectriz. Esto nos dice que si tenemos el vértice A del triángulo ABC y este es unido a cualquier punto L en la línea ABC, entonces se cumple la siguiente ecuación. Siempre que consideramos que L es un punto sobre el segmento BC, se cumple esta razón que incluye inclusive a segmentos y a ángulos dirigidos. Es de hecho una ecuación que ya conserva en sí misma ambos conceptos y por lo cual hay que tener mucho cuidado con respecto a los sentidos tanto de los segmentos como de los ángulos. ¿Esto cómo lo podemos ilustrar? Si nosotros consideramos justamente al triángulo, un triángulo ABC, como lo dice justamente el teorema, y consideramos cualquier segmento que vaya de A hacia BC, e inclusive si este segmento fuera por fuera de BC, también se cumple. Pero en este caso, este punto de intersección es el punto L que nos menciona esa ecuación. Lo que nos dice entonces es que BL entre LC es igual a AB, considerando esta primera parte, entre CA, es decir, a este segmento, entre este segmento, o mejor dicho, la división de ambos lados, por la multiplicación de la razón que hay del ángulo seno de BAL, siendo BAL justamente el que tiene de uno de los lados del ángulo como el segmento BA y el otro lado del ángulo como el segmento AL. Y el ángulo restante es el LAC. Entonces es el seno de ese ángulo justamente tal y como lo mencionamos aquí. Es decir, estamos relacionando a los lados
con el ángulo que existe y que se forma gracias a esta recta al tomarle un punto L sobre BC. Este de hecho es un teorema bastante importante y que se puede generalizar a muchísimas situaciones y que nos sirve para demostrar varios otros teoremas. Otro concepto también bastante importante que repasamos en su momento fue el del punto al infinito. El punto al infinito es el punto de intersección de dos rectas paralelas. Esto es nada más de una definición, pero es meramente conceptual, en el sentido de que este punto es un punto ideal, no existe como tal. Es decir, es una conceptualización para poder considerar una extensión de la geometría euclidiana clásica, en donde, si recordamos por el quinto postulado, sabíamos que no se podían intersectar las rectas paralelas. Entonces, al pensar en esta situación o la agregación de esta definición, las rectas paralelas sí se estarían cortando y entonces ya estamos extendiendo nuestro plano geométrico euclidiano clásico algo más allá de lo que se tenía entonces. Lo que llamamos como tal es ahora considerarlo como una especie de geometría proyectiva. Sin embargo, solamente estamos adhiriendo o añadiendo esta conceptualización sobre las intersecciones de las rectas paralelas, como se ve en la ilustración. Por ejemplo, esto es algo inclusive que se puede llegar a notar en dibujo, en donde justamente las líneas paralelas se intersectan en la que llamamos la línea del horizonte. Eso es en dibujo técnico, por ejemplo, o en arquitectura. Aquí, en matemáticas, los conocemos como la línea al infinito. Y sería la línea que guarda en sí misma o que contiene a todos los puntos al infinito. Otro concepto también bastante importante, ya hablando un poco más sobre semejanza, y ahora que ya incluimos tanto a los segmentos dirigidos, a los ángulos dirigidos y al concepto del punto al infinito, es la homotesia. La homotesia como tal es una transformación del plano en sí mismo, tal que dados un punto O en el plano y un número real que vamos a llamar K, distinto de 0 para que tenga sentido nuestra transformación y que ya también es fijo, le vamos a asociar a cada punto P del plano un punto P', usando las siguientes dos reglas. Punto número 1, que P, P' y O sean puntos colineales. Y por otro lado, que se cumple esta razón de segmentos. O P' entre OP es igual a K. O bien, como lo vimos para el caso de los segmentos, también podemos utilizar la conveniente ecuación equivalente diciendo que OP' es igual a K veces el segmento original OP. A este punto O lo llamamos como centro de homotesia y a la constante K la llamamos razón de homotesia. Al punto P', que en realidad es el punto transformado de P bajo esta transformación de homotesia, la llamamos el homotético de P o simplemente el transformado bajo homotesia. Esto inclusive si consideramos por ejemplo esta misma figura, para no borrarla, solamente la hacemos a un lado y vamos a alejarnos un poco para que tengamos una noción un poco más clara de qué nos hace la homotesia. Si consideramos un punto O, que va a ser nuestro centro de homotesia, que dijimos va a ser un punto O, y tenemos a cada uno de estos puntos determinados por este triángulo, digamos el punto A, el B, el C, que serían los vértices, y un punto extra, que sería el L. El homotético de cada uno de estos puntos va a cumplir justamente esa definición. Consideremos entonces tomar esta figura y ahora vamos a utilizar la transformación de homotesia. Para esto vamos a seleccionar el objeto, lo cual ya lo hicimos. Este objeto, seleccionamos ahora el centro de homotesia y nuestro factor de homotesia es justamente la K que decimos, es el factor por el cual vamos a expandir o a disminuir el tamaño de nuestra figura. Si la K fuera positiva y mayor que 1, algo así como 2.3, entonces estamos expandiendo nuestra figura. En cambio, cuando la homotesia es negativa, por ejemplo,
Vamos a decir, por ejemplo, menos 1.3, por decir una idea. Entonces estamos reescalando la figura, pero no solamente eso, sino que además es una especie de simetría por este punto. Y si la constante k fuera incluso más pequeña que 1, pero aún positiva, algo así como 0.3, entonces es un reescalamiento más pequeño que el del original. Entonces en realidad esa k solamente nos está diciendo qué tan grande o qué tan pequeña queremos a la figura o a un punto respecto de la posición original de los puntos. Dado que ahora también estamos considerando segmentos dirigidos, es por eso que tiene sentido esta figura de la izquierda, en donde ahora ya tenemos justamente segmentos dirigidos negativos debido a que la constante de homotesia fue negativa. Resultados a partir de esto que acabamos de mencionar sobre homotesia es que de inicio usamos la nomenclatura H, O y K para referirnos a una homotesia con centro no y razón de homotesia K. Esta notación inclusive la vamos a seguir utilizando a lo largo del curso, por lo cual es importante recordar justamente esta nomenclatura para poder referirnos justamente a la transformación de homotesia. Se puede demostrar además que bajo una homotesia con centro en un punto O y una constante de homotesia dada acá, una recta se transforma en una recta paralela y un polígono se transforma en un polígono semejante y de lados paralelos. Esto inclusive ya lo ilustramos en GeoGebra hace un momento. Y un teorema importante que se desprende de aquí también es el hecho de que si tenemos dos polígonos semejantes P1 y P2 que tienen lados paralelos, entonces existe una homotesia tal que P2 se puede considerar como el homotético de P1. Es decir, existe una homotesia que hace que a P1 lo podemos llevar bajo esa transformación hacia el polígono número 2. Siempre y cuando estos polígonos sean semejantes y de lados paralelos. No todos los polígonos semejantes per se van a ser homotéticos, solo aquellos que cumplen esta propiedad, es decir, que tienen lados paralelos y son semejantes. Hay otra propiedad basada sobre homotesia, y ya refiriéndonos no solamente a polígonos de lados rectos, sino considerando por ejemplo ahora circunferencias. Pues debido a que justamente la homotesia es una transformación, por definición, punto a punto en el plano, entonces podemos transformar prácticamente cualquier figura que nosotros podamos imaginar o dibujar en el plano. Y su homotesia correspondiente, pues en este caso por ser curvas, nos van a dar tanto curvas como circunferencias dependiendo de la figura que estemos considerando. Recuerden, la homotesia como tal solo es una transformación del plano que nos hace un rescalamiento de la figura. Y solamente en caso de que sea negativo, el rescalamiento es inclusive una especie de simetría. Por teorema sabemos que el homotético de una circunferencia es otra circunferencia entonces, y por otro teorema también se sabe que cualesquiera dos circunferencias del plano que sean no concéntricas van a ser homotéticas y que tienen dos centros de homotesia diferentes que conocemos como centros de similitud. Esto, recuerden, nada más es un repaso, pero aquí tenemos meramente como la manera de ilustrar cuando estos puntos P y P' correspondientes a ambas circunferencias son homotéticas de dos maneras distintas. Cuando consideramos al centro de homotesia externo K o el centro de similitud externa, este es un centro de homotesia para estas dos circunferencias. Y lo podemos obtener justamente así, trazando un radio y un diámetro paralelo a la primer radio, y así unir los puntos correspondientes contra la línea de los centros. Esta intersección de la línea de los centros con la línea PP' nos va a dar justamente el centro de homotesia externo K. Y el centro de homotesia interno H lo obtenemos al intersectar la línea de los centros, o sea, O', con los puntos P y P'B', siendo P'B' el homotético de P. Esto queda de hecho mejor justificado si ustedes logran ver el video referente al tema de homotesia que pueden encontrar en la lista de reproducción de Geometría Moderna 1. Aparte de estos conceptos de la homotesia, pero refiriéndonos a las circunferencias,
También hablamos sobre un tema en particular que es de hecho bastante interesante, que ya llamamos los puntos homólogos y puntos antihomólogos. En la figura de abajo se puede apreciar justamente que si tenemos una recta L, ¿qué pasa en un caso para el lado izquierdo? En este caso tenemos el centro de homotesia externo K, o el centro de similitud externo K mayúscula. Y centros de homotesia, este sería el centro de homotesia justamente, de la circunferencia C, y C' como se ilustra en la figura. Esta recta L, vamos a pensar, pasa por K y corta ambas circunferencias en puntos que vamos a llamar P, Q, P' y Q'. Estos puntos los llamamos homotéticos, como ya lo mencionamos, pero los pares de puntos homotéticos, como lo serían por ejemplo P con P' y Q con Q', los vamos a llamar no solamente homotéticos, sino que además para este par de puntos los llamamos puntos homólogos. Y son puntos homólogos desde K, siendo K el centro de similitud externa. En caso contrario de que ahora consideremos, por ejemplo, las otras parejas de puntos, por ejemplo, los puntos P, Q' y los puntos Q y P', que aparentemente no tienen nada que ver, pero fueron determinados por la intersección de esta recta L, pasando por el centro de homotesia. A estos puntos en particular los vamos a llamar pares de puntos antihomólogos. De esta forma, los puntos homólogos son entonces justamente los puntos que son homotéticos uno a otro, y los antihomólogos son aquellos que no son homotéticos directamente, pero que más bien están relacionados por la homotesia por pares. En este caso P, Q' y Q y P' son pares de puntos antihomólogos para el centro de similitud K. Lo mismo ocurre si por ejemplo obtenemos los centros, si consideramos ahora mejor dicho el centro de similitud H interno y una recta L que intersecta ambas circunferencias, obtenemos nuevamente parejas de puntos QP y P'Q'. Nuevamente aquí P y P' cumplen con ser puntos homólogos. Q y Q' también son pares de puntos homólogos, pero Q', P son un par de puntos antihomólogos, y el otro par de puntos entomólogos serían entonces P' y Q. Un teorema que inclusive surge muy naturalmente a partir de esta definición es este que mencionamos a continuación, y que de hecho nada más vamos a mencionar los puros resultados del teorema en sí mismo. Por ejemplo, si tenemos esta ilustración, el segmento PR, o la recta PR, como la queremos mencionar, es paralela a la recta P'R', y QS es paralelo a Q'S'. Aquí en este caso, y como se puede notar, P y P' son puntos homólogos, Q y Q' son puntos homólogos, R, R' son puntos homólogos, y serían también S y S'. Los triángulos KPR, KP'R', y así como los triángulos KQS y KQ'S' son directamente semejantes. Los cuadriláteros que podemos apreciar a continuación, PR, S' y Q', junto con los puntos Q, S, R' y P', es decir, las circunferencias aquí en rojo mostradas, son una cuarteta de puntos que nos determinan un cuadrilátero cíclico. Esto lo podemos mencionar de esa forma, es decir, son cuadriláteros cíclicos, o es una cuarteta que nos determina un cuadrilátero cíclico, o son puntos concíclicos. Todas esas definiciones son equivalentes. Otra cosa que también es importante y que de hecho vamos a utilizar en el siguiente video para poder denotar lo que nosotros vamos a conocer como una constante bastante importante y que nos va a definir un concepto de bastante relación con el tema que vamos a ver, es el de potencia. El producto Kp por Kq' es constante. De hecho, esta es la definición de lo que conocemos como potencia. Pero esto lo vamos a ver con más detalle en el siguiente video. Después, las tangentes a las circunferencias en P y Q'
forman ángulos iguales con la recta PQ', y si se intersectan en el punto A, el triángulo PAQ' entonces es un punto isósceles. Esto ya no está dibujado como tal, porque habría que dibujar las tangentes a las circunferencias en dichos puntos, en P y en Q'. De tal forma que así podríamos obtener entonces justamente triángulos isósceles. Pero bueno, esto sería hasta aquí todo lo referente a homotesia con respecto a las parejas de puntos. Pero ahora, si nos fijamos, por ejemplo, en solamente los centros de similitud determinados por dos circunferencias, existe un concepto aparte que también revisamos y que de hecho es bastante interesante de revisar, que conocemos como circunferencia de similitud. Esta circunferencia de similitud de hecho es bastante fácil de encontrar, porque su definición per se es de hecho bastante directa. Nos dice que si tenemos dos circunferencias, la circunferencia de similitud de dos circunferencias no concéntricas justamente, y cuyos radios son distintos, es la circunferencia que tiene como diámetro el segmento que une a los centros de similitud. Es decir, unimos a H y K y este lo consideramos como el diámetro de una circunferencia nueva. Esta circunferencia aquí en naranja mostrado para estas dos circunferencias C1 y C2, cuyos radios son distintos y no son concéntricas además, nos da entonces su circunferencia de similitud. Siempre y cuando se cumplan justamente esas dos características. Las circunferencias aquí son de radios distintos y son no concéntricas. Así podemos determinar que CS, o circunferencia de similitud, está bien definida. Pero esta, como tal, como les dije, esta es una definición sencilla de poder ver, y de hecho la circunferencia de similitud es muy sencilla de encontrar, debido a la practicidad y la simpleza de la definición per se. Sin embargo, este lugar geométrico cumple con unas propiedades bastante interesantes que se describen en el siguiente teorema. Número 1. La circunferencia de similitud de dos circunferencias no concéntricas es el lugar geométrico de puntos tales que las razones de sus distancias a los centros de las circunferencias son iguales a las razones entre los radios. Ese es un punto bastante importante, que ahorita vamos a explicar en más profundidad. Y en el segundo caso, este mismo lugar geométrico o esta misma circunferencia de similitud cumple con ser el lugar geométrico de los puntos desde los cuales las dos circunferencias obtienen ángulos iguales. Esto podemos apreciarlo mejor en la siguiente ilustración, en el que, por ejemplo, si consideramos el primer punto, entonces cada uno de los puntos P sobre la circunferencia de similitud va a cumplir que justamente las razones de distancias de P hacia los centros de las circunferencias es igual a la razón que existen entre los radios de las dos circunferencias. Es así de fácil, y de hecho gracias a esta ilustración, si recordamos un poco de cómo se demostró este teorema, es que utilizábamos este diagrama justamente porque utilizábamos el teorema generalizado de la bisectriz para encontrar dichas razones de semejanza dadas. En el segundo caso, que también de hecho es una propiedad bastante interesante, lo que nos dice es que P es tal que abre ángulos iguales o subtiende ángulos iguales hacia ambas circunferencias. Es decir, este ángulo y este ángulo, considerando estos como tal siendo tangentes hacia ambas circunferencias, pues en realidad estos ángulos son iguales, y esto ocurre para cada uno de los puntos P que consideramos en la circunferencia de similitud. Por lo cual pueden ver, de hecho, estas son propiedades bastante interesantes no solo de mencionar, sino también de demostrar. Y bueno, ya no lo mencioné, pero inclusive en el caso 1, estas razones de distancias nos determina otra cosa que conocíamos como circunferencia de Apolonio, pero eso pueden verlo con más detalle, inclusive en el video referente a la circunferencia de similitud en la lista de reproducción de Geometría Moderna 1.
si quieren ahondar un poco más en las propiedades que se demostraron y sobre la circunferencia de Apolonio, lo cual no deja de ser un punto bastante interesante de revisar. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este repaso. Solamente era como tal un pequeño recordatorio de todos los posibles conceptos que llegaríamos a llegar a utilizar a lo largo del siguiente curso. De hecho, la circunferencia de similitud es algo que vamos a volver a mencionar. Las homotesias también es algo que vamos a mencionar más tarde. Y bueno, pues ya lo mencionamos, pero los puntos al infinito, la recta al infinito y los segmentos dirigidos van a ser cosas que ya están implícitas a lo largo de todo el curso, porque todos los teoremas, digamos que lo incluyen de manera implícita. Entonces, digamos que basta recordar esto para que sepamos que realmente estos teoremas que se escriben de esa forma van a funcionar justamente para segmentos y ángulos dirigidos, e inclusive para puntos ideales en algunos casos. Por lo cual valía la pena revisar todos estos conceptos. Pero bueno, vamos a ver un video extra de repaso que van a ser sobre los teoremas más importantes que se vieron en el semestre pasado. Pero vamos a dejarlo en un video, como les dije, aparte, debido a su complejidad, o mejor dicho, debido a que quiero como explicar un poco más a detalle a qué se refieren, sin entrar en la demostración. Nada más es para recordar también cuáles son esos teoremas, y que de hecho son tan importantes que vale la pena mencionarlos, debido a que también van a aparecer nuevamente en situaciones posteriores para algunos conceptos que vamos a definir. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí y espero verlos en el siguiente video.